El timbre del teléfono vibró en la oscuridad como un grito que perforó el silencio de la noche sevillana. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, leyó el mensaje en la pantalla. ¿Eres mi refugio en este caos, Luna? ¿Cuándo nos conoceremos en persona? No pudo evitar que una lágrima cayera, porque Luna, la chica anónima de la aplicación que había robado su alma, no sabía que Sofía compartía con ella mucho más que palabras. Sofía, de 25 años, vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla, donde las calles adoquinadas parecían susurrar historias de amor y desamor con cada paso. Había llegado a la ciudad 2 años atrás, huyendo de un pueblo conservador en Extremadura donde su verdad como lesbiana era un secreto que pesaba como una losa. En Sevilla esperaba encontrar libertad, pero la soledad la había empujado a Amor en Línea, una app para mujeres queer donde, bajo el seudónimo de Estrella, conoció a Luna. Cada mensaje de Luna era como un verso de Lorca, poético, intenso, desgarrador. Hablaban de sueños, de miedos, de la música que las hacía vibrar. Pero Sofía nunca había tenido el valor de proponer un encuentro. ¿Y si Luna no era quien decía ser? ¿Y si la química se desvanecía al verse cara a cara? Esa noche, mientras el aroma a azahar se colaba por la ventana, Sofía tecleó con dedos temblorosos: pronto, Luna. Pronto sabrás quién soy. No era una promesa vacía, pero tampoco estaba lista para dar el paso. Cerró la app y dejó el teléfono sobre la mesa, intentando ignorar el nudo en su estómago. En el otro lado del apartamento su compañera de cuarto, Elena, de 26 años, estaba encerrada en su habitación, ajena al torbellino de emociones que Sofía intentaba reprimir. Elena era un enigma. Había llegado al apartamento hacía 6 meses, con una maleta llena de libros y una guitarra que tocaba en las noches de insomnio. Era reservada, de pocas palabras, pero sus ojos oscuros y su sonrisa tímida tenían una intensidad que desarmaba a Sofía. A veces, cuando compartían un café en la cocina, Sofía sentía un cosquilleo que no podía explicar. Pero Elena parecía distante, como si cargara un peso invisible. Sofía no se atrevía a preguntar. En cambio, se refugiaba en sus charlas con Luna, donde podía ser ella misma sin miedo al rechazo. Esa mañana, el sol de Sevilla entraba a raudales por las ventanas del apartamento. Sofía se preparó un café, intentando no pensar en el mensaje que Luna le había enviado antes del amanecer: a veces siento que ya te conozco, Estrella. Como si estuvieras más cerca de lo que imagino. Las palabras la perseguían mientras untaba mantequilla en una tostada. Elena salió de su habitación, con el cabello corto desordenado y una camiseta vieja de un grupo de flamenco. Buenos días, dijo con voz suave y Sofía sintió que el aire se volvía más denso. Buenos días, respondió forzando una sonrisa. Intentó concentrarse en su desayuno, pero no pudo evitar notar que Elena estaba revisando su teléfono con una expresión extraña, como si acabara de leer algo que la había sacudido. Sofía quiso preguntar, pero el miedo a cruzar una línea la detuvo. En cambio, dijo: voy a la uni, ¿necesitas algo del mercado? Elena negó con la cabeza sin levantar la vista. Había algo en su silencio que inquietaba a Sofía, pero no sabía por qué. En la universidad, mientras asistía a una clase de literatura, Sofía no podía concentrarse. Su mente vagaba entre los mensajes de Luna y la imagen de Elena sentada en la cocina. Había algo en la forma en que Elena movía las manos, en cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa, que le resultaba familiar. Demasiado familiar. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. «Estás loca, Sofía», murmuró. Pero la idea se quedó allí, como una semilla plantada en tierra fértil. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Sofía decidió dar un paso arriesgado. Abrió la app y escribió a Luna: ¿y si nos encontramos este fin de semana? En la Plaza de España, al atardecer. Quiero verte. Su corazón latía con fuerza mientras enviaba el mensaje. No había vuelta atrás. Pero cuando levantó la vista, vio a Elena en el sofá, con su teléfono en la mano, y una expresión de pánico cruzó su rostro. El teléfono de Elena vibró al mismo tiempo que el de Sofía. Y entonces el mundo se detuvo. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No puede ser, susurró mientras una verdad imposible comenzaba a tomar forma en su mente.
Elena levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Por primera vez, Sofía vio algo más en ellos, no solo sorpresa, sino reconocimiento. Y miedo. El silencio en el apartamento era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Sofía y Elena se miraban, atrapadas en un instante que ninguna de las dos esperaba. El teléfono de Elena seguía vibrando sobre el sofá, como un eco de la verdad que ambas comenzaban a sospechar. ¿Eres Luna?, preguntó Sofía, con la voz temblando, como si pronunciar esas palabras pudiera romper algo frágil. Elena abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En cambio, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, y bajó la mirada al suelo, como si quisiera que la tierra la tragara. Sofía sintió un nudo en el pecho, una mezcla de euforia y pánico. La chica con la que había compartido sus secretos más profundos, sus sueños más íntimos, estaba sentada a pocos metros de ella. Y era Elena. Yo no sabía cómo decírtelo, murmuró Elena al fin, su voz apenas un susurro. No quería que pensaras que era una mentirosa. Sofía parpadeó intentando procesar las palabras. Cada mensaje, cada confesión, cada risa compartida en la app ahora cobraba un nuevo significado. Luna no era una desconocida, era la mujer que preparaba café con demasiada azúcar, la que tocaba la guitarra hasta la medianoche, la que dejaba notas con garabatos en la nevera. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Sofía, sintiendo una punzada de dolor. Hemos estado viviendo juntas durante meses, ¿por qué no confiaste en mí? Elena levantó la vista, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Porque tenía miedo, Sofía. Miedo de que me rechazaras. En la app podía ser yo misma. Aquí hizo una pausa señalando el espacio entre ellas. Aquí no sabía cómo acercarme a ti. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Quería enojarse, gritar, exigir respuestas. Pero también quería correr hacia Elena, abrazarla, decirle que todo estaba bien. En cambio se quedó inmóvil, atrapada en la tormenta de sus propios sentimientos. Entonces, ¿todo lo que me contaste como Luna era verdad?, preguntó, su voz más suave ahora. Elena asintió lentamente. Todo. Cada palabra. Esa noche ninguna de las dos durmió. Hablaron hasta el amanecer, desentrañando meses de mensajes, risas y confesiones. Elena explicó que, al igual que Sofía, había llegado a Sevilla buscando un lugar donde pudiera ser ella misma. Venía de un barrio conservador de Málaga, donde ser lesbiana era un tabú que se susurraba a escondidas. En la app, bajo el seudónimo de Luna, podía hablar sin miedo, pero en la vida real, el temor al rechazo la mantenía cerrada. Cuando se mudó con Sofía, no imaginó que la chica de la app vivía al otro lado de la pared. Cuando me di cuenta de que eras estrella, quise decírtelo, confesó Elena, mientras el cielo de Sevilla se teñía de rosa. Pero cada vez que lo intentaba, me paralizaba. Pensé que si lo sabías todo cambiaría. Sofía la miró y por primera vez, vio a Elena sin filtros, vulnerable, real, humana. Todo ha cambiado, dijo con una sonrisa tímida. Pero no como pensabas. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía y Elena comenzaron a hablar más, a compartir más allá de las charlas casuales sobre el alquiler o la compra. Pero la revelación también trajo una nueva tensión. Cada mirada, cada roce accidental en la cocina, estaba cargado de electricidad. Sofía no podía evitar notar cómo Elena se mordía el labio cuando estaba nerviosa, o cómo sus manos temblaban ligeramente al pasar un plato. Y Elena, por su parte, parecía más consciente de Sofía, como si estuviera redescubriendo a la mujer con la que había convivido durante meses. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Elena tomó la mano de Sofía. Fue un gesto pequeño, casi instintivo, pero hizo que el corazón de Sofía se detuviera. ¿Esto está bien?, preguntó Elena, con un hilo de voz. Sofía apretó su mano con fuerza, sintiendo que el mundo entero se alineaba en ese momento. Más que bien, respondió, y ambas sonrieron, dejando que el sol sevillano bañara sus rostros. Pero no todo era tan sencillo. Sofía sabía que sus sentimientos por Elena estaban creciendo, pero también sentía el peso de la incertidumbre. ¿Qué significaba esto para ellas? ¿Eran solo amigas que habían conectado en una app, o había algo más profundo?
Y lo más importante, ¿estaban listas para enfrentar lo que el mundo exterior podría lanzarles? En Sevilla, el amor entre mujeres no siempre era bien recibido, y ambas lo sabían. Mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir, Sofía tomó una decisión. No dejaría que el miedo dictara su historia. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, Elena recibió una llamada que cambió su expresión. «Es mi familia», dijo con un tono que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Algo estaba a punto de complicarlo todo. La voz al otro lado del teléfono era áspera, cargada de una urgencia que hizo que Elena palideciera. Sofía, de pie junto al río, sintió que el aire cálido de Sevilla se volvía frío. Elena colgó tras un breve «entiendo, mamá», y se quedó mirando el agua, como si buscara respuestas en su reflejo. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, temiendo la respuesta. Elena suspiró pasándose una mano por el cabello corto. «Mi madre. Dice que mi hermano está en el hospital. Un accidente de coche. No es grave, pero quieren que vuelva a Málaga». Sofía sintió un nudo en el estómago. No era solo la noticia del accidente, era la forma en que Elena evitaba su mirada, como si hubiera algo más que no estaba diciendo. «¿Volverás pronto?», preguntó Sofía, intentando mantener la calma. Elena se encogió de hombros, con una expresión que mezclaba culpa y tristeza. «No lo sé. Mi familia, ellos no saben quién soy realmente. Si voy, tendré que enfrentarlos. Y no estoy segura de estar lista». Sofía entendió de inmediato. Ella también había lidiado con la presión de una familia que no aceptaba su verdad. Pero ver a Elena tan vulnerable le rompió el corazón. Esa noche en el apartamento, Elena preparó una maleta pequeña mientras Sofía la observaba desde el umbral de la puerta. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció, aunque sabía que era un gesto imposible. Elena negó con la cabeza, sonriendo débilmente. «Necesito hacer esto sola». «Pero gracias, Sofía. Por todo». Antes de cerrar la maleta, Elena sacó su guitarra y tocó una melodía suave, una bulería que llenó el apartamento de melancolía. Sofía sintió que cada nota era una despedida. Los días sin Elena fueron un vacío. Sofía se sorprendía revisando la app, aunque sabía que Luna no respondería. Intentó llenar el tiempo con clases, paseos por la Catedral de Sevilla y cafés en la Alameda, pero todo le recordaba a Elena. Una noche, incapaz de soportar el silencio, abrió el cuaderno donde Elena había garabateado letras de canciones. Encontró una página con un poema inacabado: «En tus ojos vi el sol, pero el miedo me robó la voz». Sofía cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Sabía que Elena estaba luchando una batalla interna, y ella no podía hacer nada más que esperar. Mientras tanto, en Málaga, Elena enfrentaba su propio torbellino. Su hermano estaba fuera de peligro, pero las conversaciones con su familia eran un campo minado. Su madre, una mujer de ideas firmes, no dejaba de preguntarle por qué no tenía novio, porque vivía tan lejos en Sevilla. Elena esquivaba las preguntas, pero cada evasiva era como una puñalada. Una noche, después de una discusión particularmente tensa, se encerró en su antigua habitación y abrió la app. Escribió un mensaje a Sofía, pero no lo envió: «Te extraño, estrella. Pero no sé si puedo ser lo que quieres». Cuando Elena regresó a Sevilla una semana después, Sofía sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero algo había cambiado. Elena estaba más callada, más distante. Durante días, apenas hablaron más allá de lo necesario. Sofía quería preguntar, pero temía romper la frágil conexión que habían construido. En cambio, decidió actuar. Una noche organizó una cena en el apartamento: tortilla de patatas, gazpacho y una botella de vino tinto. «No podemos seguir evitándonos», dijo Sofía, con una mezcla de firmeza y suavidad. Elena la miró sorprendida, y asintió. Esa cena marcó un punto de inflexión. Entre risas y recuerdos, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. Elena confesó que en Málaga había sentido el peso de su pasado, pero también había decidido que no quería seguir escondiéndose. «Quiero ser valiente, Sofía. Por mí. Y por ti», dijo tomando su mano.
Sofía sintió que el mundo entero se detenía en ese momento. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, un mensaje llegó al teléfono de Sofía. Era de una amiga de la universidad, diciendo que había visto a Elena en una foto de la app con otro perfil. El corazón de Sofía se hundió. ¿Era posible que Elena estuviera jugando con ella? La duda, como un veneno, comenzó a filtrarse en su mente. Sofía miró el mensaje en su teléfono, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La foto que le había enviado su amiga Clara mostraba un perfil en amor en línea con una imagen borrosa, pero inconfundible, Elena, con su cabello corto y esa sonrisa tímida que Sofía había aprendido a amar. El texto del perfil decía, buscando aventuras sin ataduras. Sofía sintió una punzada en el pecho, como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. Intentó calmarse, diciéndose que podía ser un error. Quizás era un perfil antiguo, o una confusión. Pero la duda era implacable. Esa noche, cuando Elena llegó al apartamento, Sofía no pudo contenerse. ¿Quién eres en realidad?, preguntó con la voz quebrada, mostrando la captura de pantalla. Elena frunció el ceño confundida y luego palideció al ver la imagen. Sofía, no es lo que piensas, comenzó, pero Sofía la interrumpió. No es lo que pienso, entonces explícamelo. Porque siento que todo lo que hemos construido es una mentira. Elena se sentó en el sofá, con las manos temblando. Ese perfil lo creé hace meses, antes de saber que eras estrella. No lo he usado desde que nos conocimos en persona. Te lo juro. Sofía quería creerle, pero el dolor era demasiado fresco. ¿Por qué no lo borraste? ¿Porque sigues ahí, buscando aventuras? Elena bajó la mirada, avergonzada. No lo borré porque no sé. Supongo que tenía miedo de cerrar esa puerta. Pero no he hablado con nadie más, Sofía. Solo contigo. La explicación no era suficiente para apagar el fuego en el pecho de Sofía. Necesitaba tiempo, espacio, claridad. Necesito pensar, dijo y salió del apartamento, dejando a Elena sola con su guitarra y un silencio ensordecedor. Caminó por las calles de Triana, dejando que el bullicio de Sevilla la envolviera. Los acordes de un cantaor callejero resonaban en la noche y Sofía se detuvo, cerrando los ojos. Quería confiar en Elena, pero el miedo al rechazo, al engaño, era más fuerte. Días después, Sofía decidió confrontar sus dudas. Invitó a Elena a un café en la Plaza del Altozano, un lugar neutral donde podían hablar sin las paredes del apartamento oprimiéndolas. Elena llegó con ojeras, como si no hubiera dormido. He borrado el perfil, dijo antes de que Sofía pudiera hablar. Y quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Lo que siento por ti es real, Sofía. Más real que nada en mi vida. Sofía la miró buscando cualquier signo de mentira en sus ojos. Pero solo vio sinceridad, y algo más, amor. Quiero creerte, admitió. Pero necesito tiempo para confiar de nuevo. Elena asintió con una tristeza que le rompía el alma. Lo entiendo. Estaré aquí esperándote. Las semanas siguientes fueron un baile cuidadoso. Sofía y Elena comenzaron a reconstruir su relación, paso a paso. Compartían pequeños momentos, un paseo por el Alcázar, una noche de flamenco en un tablao, una risa compartida mientras cocinaban. Pero la sombra de la duda seguía allí, y Sofía lo sabía. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. ¿Sabes? Eres la primera persona que me hace querer ser mejor, murmuró. Sofía sintió que su corazón se derretía, pero no dijo nada. Solo apretó la mano de Elena, dejando que el silencio hablara por ella. Justo cuando parecía que estaban encontrando su ritmo, un nuevo obstáculo apareció. Una carta llegó al apartamento dirigida a Elena. Era de su madre, pidiéndole que regresara a Málaga para una reunión familiar importante. No es solo una visita, explicó Elena con la voz tensa. Quieren que hagas las paces con alguien. Alguien de mi pasado. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién era ese alguien? Y más importante, ¿cómo afectaría eso a lo que estaban construyendo? La carta temblaba en las manos de Elena mientras la leía en voz alta.
Quieren que me reúna con Clara, dijo, su voz apenas un susurro. Sofía frunció el ceño confundida. ¿Clara, la Clara de la universidad? Elena negó con la cabeza. No, otra Clara. Mi ex. La primera chica con la que estuve. El aire en el apartamento se volvió pesado, como si las palabras de Elena hubieran robado todo el oxígeno. Sofía intentó mantener la calma, pero su mente era un torbellino. ¿Tu ex, por qué quieren que la veas? Elena suspiró, dejando la carta sobre la mesa. Mi familia no sabe que éramos pareja. Creen que éramos solo amigas. Clara se casó hace un año, y mi madre piensa que volver a hablar con ella me arreglará. No saben que soy yo. Sofía sintió una mezcla de empatía y celos. Empatía porque entendía el peso de esconder quién eras, celos porque la idea de Elena enfrentando a una ex la inquietaba. No tienes que ir, dijo Sofía, con más fuerza de la que esperaba. Elena la miró, sorprendida. Si no voy, mi madre no lo entenderá. Y si les digo la verdad, no sé si podré manejarlo. Sofía tomó su mano, buscando sus ojos. Entonces diles la verdad. No tienes que enfrentarlo sola. Puedo estar contigo. Por un momento Elena pareció considerar la idea, pero luego negó con la cabeza. Es algo que debo resolver sola, Sofía. Pero prometo que volveré. Y que seré honesta contigo. Elena partió hacia Málaga al día siguiente, dejando a Sofía con un vacío que no podía explicar. Intentó mantenerse ocupada, pero cada rincón de Sevilla le recordaba a Elena, los cafés en la Alameda, las noches en el río, las canciones que tocaba en su guitarra. Una noche, desesperada por distraerse, Sofía abrió la app y releyó sus conversaciones con Luna. Cada mensaje era un recordatorio de cuánto habían compartido, de cuánto habían sentido. Pero también era un recordatorio de cuánto podían perder. En Málaga, Elena enfrentó a su familia con el corazón en la garganta. La reunión con Clara fue tan incómoda como esperaba. Clara, ahora casada y con una vida que parecía perfecta, no entendía por qué Elena seguía tan cerrada. Debería seguir adelante, le dijo con una condescendencia que hizo que Elena apretara los puños. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión. En la cena familiar con el corazón latiendo como un tambor, dijo, mamá, papá, soy lesbiana. Y estoy enamorada de alguien en Sevilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre rompió a llorar, su padre se levantó y salió de la habitación. Pero Elena sintió un alivio que no había conocido antes. Por primera vez, era libre. Cuando regresó a Sevilla, corrió al apartamento y encontró a Sofía en la cocina, preparando café. Sin decir una palabra, la abrazó con tanta fuerza que ambas temblaron. Lo hice, susurró Elena. Les dije quién soy. Sofía la miró con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y miedos compartidos. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, un golpe en la puerta las interrumpió. Era la madre de Elena, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Necesitamos hablar, dijo, y Sofía supo que el camino hacia la felicidad no sería tan sencillo. La madre de Elena, Carmen, estaba de pie en el umbral del apartamento con una maleta pequeña a sus pies y una expresión que oscilaba entre la furia y el desconcierto. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como si una tormenta se hubiera colado en el pequeño espacio que ella y Elena habían construido con tanto cuidado. Elena, aún con los brazos alrededor de Sofía, se tensó pero no la soltó. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, su voz un hilo de valentía y miedo. Carmen entró sin esperar invitación, dejando la maleta en el suelo. «No podía quedarme en Málaga después de lo que dijiste», respondió con los ojos fijos en su hija. «Necesito entender, Elena, ¿es esto lo que eres? ¿Esto es lo que quieres?». La palabra esto cayó como un golpe y Sofía sintió un impulso protector hacia Elena. «Sí, mamá», respondió Elena, con una firmeza que sorprendió incluso a Sofía. «Esto es quien soy. Y Sofía es importante para mí». Carmen miró a Sofía por primera vez, evaluándola como si pudiera descifrar su alma en un solo vistazo.
Sofía sostuvo la mirada, aunque su corazón latía con fuerza. Señora, no quiero causar problemas, dijo con voz tranquila. Solo quiero que Elena sea feliz. La conversación que siguió fue un campo de minas. Carmen alternaba entre lágrimas, preguntas y silencios largos que parecían eternos. Habló de su miedo a lo que diría la familia, los vecinos, la iglesia. Pero también, en un momento de vulnerabilidad, admitió que solo quería que su hija estuviera bien. Elena escuchaba, a veces defendiendo su verdad, a veces callando para dejar que su madre procesara. Sofía, sentada a su lado, sentía que estaba presenciando algo sagrado, el nacimiento de una nueva comprensión, aunque dolorosa. Esa noche, Carmen se quedó en el apartamento, durmiendo en el sofá. La tensión no desapareció, pero había un pequeño rayo de esperanza. Al día siguiente, Sofía llevó a Carmen y Elena a pasear por el barrio de Santa Cruz, esperando que la belleza de Sevilla suavizara las cosas. Mientras caminaban entre callejones llenos de flores, Carmen comenzó a hablar de su propia juventud, de los sacrificios que había hecho por su familia. Nunca quise que te sintieras atrapada, Elena, dijo con la voz rota. Elena tomó su mano, un gesto que hizo que Carmen sonriera por primera vez. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Carmen se quedó una semana, observando la vida que Elena y Sofía compartían. A veces hacía preguntas incómodas, otras simplemente observaba en silencio. Sofía notó que Elena estaba más ligera, como si el peso de su secreto se hubiera disipado. Una noche, mientras preparaban una cena juntas, Carmen dijo algo que sorprendió a ambas: si esto es lo que te hace feliz, Elena, lo aceptaré. Pero dame tiempo. Cuando Carmen regresó a Málaga, Sofía y Elena sintieron que podían respirar de nuevo. Decidieron celebrar con una noche en un tablao flamenco, donde la música y el baile parecían contar su propia historia de lucha y amor. Mientras veían a una bailaora girar con pasión, Elena susurró al oído de Sofía: quiero que esto sea para siempre. Sofía sintió que su corazón explotaba de felicidad, pero también sabía que el mundo no siempre era amable con amores como el suyo. Una semana después, mientras paseaban por la Plaza de España, un grupo de chicos las miró con desprecio y murmuró insultos. Sofía apretó la mano de Elena, lista para enfrentarlos, pero Elena la detuvo. No dejes que nos roben esto, dijo con una calma que sorprendió a Sofía. Pero la experiencia dejó una marca. Sofía comenzó a preguntarse si su amor podría soportar las miradas, los juicios, el mundo exterior. El incidente en la Plaza de España dejó a Sofía con un nudo en el estómago que no podía deshacer. Aunque Elena había manejado la situación con una calma admirable, Sofía no podía dejar de pensar en las miradas de desprecio, en las palabras que cortaban como cuchillos. Sevilla, con toda su belleza, también tenía sombras, y Sofía comenzaba a sentir su peso. Esa noche en el apartamento, Sofía se sinceró. ¿Y si no podemos con esto, Elena? ¿Y si el mundo nos gana? Elena estaba tocando una melodía suave en su guitarra, dejó el instrumento a un lado y se acercó a ella. El mundo no nos ganará, Sofía. Porque nos tenemos la una a la otra. Sus palabras eran un bálsamo, pero Sofía necesitaba más que promesas. Necesitaba un plan, una forma de proteger lo que habían construido. Decidieron que necesitaban un espacio seguro, un lugar donde pudieran ser ellas mismas sin miedo. Comenzaron a asistir a eventos de la comunidad queer en Sevilla, organizados en pequeños bares de la Alameda. Allí conocieron a otras mujeres como ellas, historias de amor y lucha que les dieron fuerza. Una noche en un evento de poesía, Sofía leyó un poema que había escrito para Elena: eres mi sol en la tormenta, mi verdad en el silencio. Cuando terminó, Elena tenía lágrimas en los ojos, y la multitud aplaudió con una calidez que hizo que Sofía se sintiera en casa. Pero la vida no era solo poesía y noches de flamenco. Sofía enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Extremadura seguía sin saber de su relación con Elena, y cada llamada de su madre era un recordatorio de la verdad que aún escondía. Una tarde, mientras hablaba con su hermana por teléfono, dejó escapar que estaba enamorada. ¿Quién es él?, preguntó su hermana, con una curiosidad inocente. Sofía colgó con el corazón en un puño. Sabía que tendría que enfrentarlos, pero el miedo era paralizante.
Elena, por su parte, estaba decidida a vivir sin filtros. Comenzó a hablar abiertamente de su relación en la universidad, a pesar de las miradas de algunos compañeros. Una profesora, al enterarse, la invitó a un proyecto de arte sobre identidades queer, donde Elena pudo canalizar su historia a través de la música. Sofía la veía florecer, y aunque sentía orgullo, también sentía envidia de su valentía. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una noche. ¿Cómo no tienes miedo? Elena sonrió con una tristeza dulce. Tengo miedo todo el tiempo, Sofía. Pero el amor pesa más. Una mañana, mientras desayunaban, Elena propuso algo que tomó a Sofía por sorpresa. Vayámonos un fin de semana. Solo tú y yo. A algún lugar donde podamos ser nosotras. Sofía asintió emocionada. Escogieron Ronda, un pueblo encaramado en las montañas de Málaga, donde los acantilados y el cielo abierto parecían prometer libertad. El viaje fue mágico, pasearon por el Tajo, compartieron tapas en un bar rústico y, bajo las estrellas, hicieron el amor por primera vez. Fue un momento de entrega total, donde los miedos se disolvieron en la calidez del otro. Pero al regresar a Sevilla, una noticia las sacudió. La madre de Sofía había decidido visitarlas, sin previo aviso. «Quiere conocerte», le dijo Sofía a Elena, con pánico en la voz. «Y no sabe nada de nosotras». Elena tomó su mano con una determinación que Sofía no esperaba. «Entonces se lo diremos juntas», dijo. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba, pero también supo que con Elena a su lado, podía enfrentarlo todo. La llegada de la madre de Sofía, Isabel, fue como un vendaval que irrumpió en el frágil equilibrio que Sofía y Elena habían construido. Isabel era una mujer de campo con las manos marcadas por años de trabajo y una mirada que podía leer el alma de cualquiera. Cuando entró al apartamento abrazó a Sofía con fuerza, pero sus ojos se detuvieron en Elena, como si intuyera que había algo más que una simple compañera de cuarto. «Así que tú eres Elena», dijo Isabel, con un tono que no revelaba si era curiosidad o sospecha. Elena sonrió, nerviosa, y ofreció un café. La conversación inicial fue ligera, el clima, la belleza de Sevilla, el trabajo de Sofía en la universidad. Pero Sofía sabía que no podían posponer lo inevitable. Durante la cena, con el aroma de un estofado llenando el apartamento, tomó la mano de Elena bajo la mesa y respiró hondo. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó con la voz temblando. «Elena no es solo mi compañera de cuarto. Es mi pareja. La amo». El silencio que siguió fue tan denso que Sofía pensó que el tiempo se había detenido. Isabel dejó el tenedor sobre el plato con los ojos fijos en su hija. «¿Desde cuándo?», preguntó con una calma que asustó a Sofía más que cualquier grito. «Desde hace meses», respondió apretando la mano de Elena con más fuerza. «Y es lo más real que he sentido en mi vida». Isabel se levantó y salió al balcón, dejando a Sofía y Elena en un silencio que quemaba. Esa noche Sofía no durmió. Temía que su madre se fuera sin decir una palabra, o peor, que la rechazara para siempre. Pero a la mañana siguiente Isabel las llamó a la cocina. «No voy a mentir», dijo con la voz firme pero no cruel. «Esto no es lo que esperaba para ti, Sofía. Pero te veo, y veo cómo miras a Elena. Y no puedo ignorar eso». Hizo una pausa, mirando a Elena. «Solo quiero que mi hija sea feliz. Si eres tú quien la hace feliz, entonces lo aceptaré». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía, y Elena, por primera vez, abrazó a Isabel. Fue un abrazo torpe pero sincero. Cuando Isabel regresó a Extremadura, dejó una promesa: volvería para conocerlas mejor, para entender su mundo. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero también sabía que el camino no terminaba allí. Meses después, Sofía y Elena encontraron una nueva rutina. Seguían enfrentando miradas y murmullos, pero también encontraron una comunidad que las acogía. Organizaron noches de música y poesía en el apartamento, invitando a amigos que celebraban su amor. Elena grabó una canción dedicada a Sofía, que tocó en un festival local y que hizo que el público se pusiera de pie. Sofía, por su parte, comenzó a escribir una novela, inspirada en su historia, en las calles de Sevilla, en el amor que había encontrado en un lugar inesperado.
Una noche, mientras el azahar perfumaba el aire y la luna iluminaba el cielo, Sofía y Elena se sentaron en el balcón del apartamento. «¿Sabes?», dijo Elena, tomando la mano de Sofía. «Si no hubiera sido por esa app, nunca te habría encontrado». Sofía sonrió con el corazón lleno. «Y si no hubieras sido mi compañera de cuarto, nunca habría tenido el valor de amarte». Se besaron bajo las estrellas, sabiendo que su amor, aunque imperfecto y desafiado por el mundo, era más fuerte que cualquier obstáculo. En Sevilla, donde las calles cantaban historias de pasión, Sofía y Elena escribieron la suya, una historia de valentía, verdad y un amor que, contra todo pronóstico, floreció.